Dios les bendice. Y después
De haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios, vamos a ir a su palabra. La palabra triunfal de Dios. Hoy vamos a leer el texto de Isaías capítulo 55, versículos 7 a 11. Mientras ustedes lo buscan en su Biblia, quiero hacer referencia a que cuando comenzó esta pandemia, allí por el mes de marzo, cuando se suspendieron los cultos, muchos nos sentimos decepcionados de que no podríamos llegar a las personas a través de la predicación del Evangelio. Pero el Señor nos sorprendió porque todas las iglesias hemos recibido de parte de Dios la idea de filmar, de grabar los mensajes y subirlos a las redes sociales. Ya muchas iglesias lo hacían, pero no en la manera y en la cantidad de mensajes que están siendo elevados en el día de hoy. No solamente los mensajes de los días domingos, sino que también durante la semana encontramos meditaciones, estudios bíblicos, discipulados, que nos ayudan a estar cerca y a conocer la palabra de Dios. Entonces, lejos de que no se iba a poder predicar la palabra, Dios nos sorprende porque se está predicando la palabra más que nunca. En ningún tiempo se ha predicado tanto la palabra de Dios como ahora. Por eso creo que este mensaje que hoy vamos a compartir, que habla sobre la palabra triunfal, va a hacer que aún aquellas personas que no han recibido la palabra de Dios tengan la esperanza de recibirla. Por los que estamos orando, por nuestro presidente, nuestra vicepresidente, los diputados y senadores que están a punto de votar una ley en contra de la voluntad de Dios, una ley que autoriza, que legaliza la muerte de los niños por nacer, de aquellos niños que están siendo engendrados en el vientre, donde ya su corazón a los 10 o 15 días comienza a latir. Oramos también para que esta palabra llegue a los oídos y derribe ese muro que no permite que sus corazones reciban la palabra de Dios y puedan ver con los ojos espirituales la voluntad de Dios. Oramos por ellos, para que Dios haga caer el velo de sus ojos. Y tanto nuestras autoridades como el resto de nuestros conciudadanos llegue a conocer la palabra de Dios y a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, por medio del cual podemos recibir la salvación eterna. El pasaje que quería compartirles, como les decía, Isaías 55, 7 a 11 dice así: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Aleluya, aleluya. No quedan dudas acerca del tema que tratan estos versículos. Hablan de la palabra de Dios. El versículo 11 lo dice claramente: así es también la palabra que sale de mi boca. Y para ser fieles a este texto necesitamos referirnos hoy a la palabra de Dios, a la soberanía, al poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es que oramos con fe para que aquellas autoridades que hoy están rechazando a Dios abran su corazón, sus oídos que hoy están cerrados se abran para escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene para ellos y para todos los que están escuchando este mensaje.
Hay tres perspectivas acerca de la palabra de Dios en las que quiero poner atención en el día de hoy. Al leer este pasaje nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nos enseña el Señor aquí en Isaías 55 estas cosas? Lo primero que observo acerca de la palabra de Dios es que se trata de un puente que une el cielo con la tierra. En segundo lugar, noto que la palabra de Dios es una semilla de vida que quiere ser implantada en el corazón de la humanidad. Y el tercer aspecto que advierto es que la palabra de Dios es soberana y triunfal. Y mi deseo es que en estos próximos minutos este mensaje se convierta en un puente entre el cielo y la tierra para aquellas personas que se encuentran aisladas, separadas del cielo. Para que este mensaje también se convierta en la semilla de vida para quienes se encuentran espiritualmente muertos. Y para que logren superar todos obstáculos a la fe por medio del poder soberano que tiene la palabra de Dios. En primer lugar, dijimos que la palabra de Dios es un puente que une el cielo con la tierra. Si regresamos al versículo 7, nos dice que estamos en una situación muy difícil. Dice el verso 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Nos está diciendo que la situación de la humanidad que todavía no ha abierto su corazón al Señor es una situación muy peligrosa. Que los caminos y pensamientos nos están causando muchos problemas. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan ser abandonados. Necesitan ser abandonados porque no son los caminos y los pensamientos de Dios. Y la respuesta nos la ofrece el Señor en el versículo 8 cuando dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dios dice que la razón por la que debemos abandonar nuestros pensamientos y nuestros caminos es que no están a la altura de sus pensamientos y de sus caminos. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos, mis caminos. Es por esta razón que nuestros caminos y pensamientos nos meten en tantos problemas. Porque no son los pensamientos ni los caminos de Dios. Los pensamientos de Dios son puros, los nuestros son impuros. Los caminos de Dios son justos y los nuestros injustos. Ahora bien, si nuestros caminos son malvados y nuestros pensamientos perversos, como lo afirma el versículo 7, y si por ende no son los mismos caminos ni pensamientos de Dios, como dice el versículo 8, la conclusión es que existe una distancia sideral entre Dios y nosotros. El versículo 9 dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Debemos reconocer que hay una separación, hay un abismo entre el hombre y Dios. Antes que se inventaran los telescopios y los instrumentos de medición modernos, ¿a qué nos hubiéramos referido para ilustrar la distancia más grande que hubiéramos podido imaginar? Puede que mirando hacia abajo dijéramos, entre este lugar y lo más profundo del mar, ¿qué distancia hay? No lo sabríamos. Porque nunca nadie había llegado a lo más profundo del océano y se sabía qué distancia había entre la superficie hasta el punto más profundo. También podríamos haber dicho, tan lejos como lo está el oriente del occidente. Pero es una medida imaginaria. También podríamos haber dicho qué distancia hay entre el cielo y la tierra.
Cuando nuestro Dios dice que sus pensamientos sagrados están tan por encima de nuestros pensamientos profanos y que sus caminos piadosos están muy por encima de nuestros caminos egoístas, lo que nos quiere decir es que existe un abismo infinito entre Él y su santidad y nosotros y nuestros pecados. La doctrina bíblica establece que Dios es santo, elevado y de impecable pureza. Pero el hombre, y cuando me refiero a hombre, hablo de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, todos hemos pecado y no hemos estado a la altura de ese elevado Dios. Existe una separación entre Él y nosotros. Estamos apartados de Dios y no existe esperanza alguna de reconciliación de nuestra parte porque amamos demasiado el pecado y porque jamás podríamos compensar por todos los errores que hemos cometido aunque fuésemos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Allí estamos cuando concluye el versículo 9. Dios está en el santo cielo y nosotros en la tierra pecaminosa. Y el abismo entre el cielo y la tierra es infinito. Pero qué maravilloso es el saber que Dios atraviesa el abismo infinito por medio de su palabra. Ahora les pido que escuchen atentamente a las palabras del versículo 9 y que aparece el versículo 10 cuando Dios comienza a hablarnos acerca de su palabra. Dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, y detengámonos allí por unos instantes. ¿Pueden darse cuenta de lo que Dios intenta decirnos con estas palabras? El versículo 9 hacía hincapié en la distancia que existe entre el cielo y la tierra para demostrarnos cuán desastrada es la situación y la separación que existe entre nosotros y Dios. Pero ahora en el versículo 10, Dios nos abre una puerta hacia la esperanza. Aunque el cielo está muy por encima de la tierra, existe un descenso desde el cielo hasta la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden, el cielo no siempre se encuentra alejado de la tierra en su brillante, distante e inalcanzable gloria. A veces el cielo se acerca gracias a las nubes, cubriendo el sol, y se inclina hacia la tierra regalándonos el rocío y la lluvia. Y luego en el versículo 11 nos dice que así es Dios. No se encuentra al margen de todo, distante, sino que su corazón se vuelve más afectuoso y tierno. Dios pone un velo para cubrir su gloria arrolladora y se acerca a los pecadores con nubes colmadas de compasión. Y atraviesa ese abismo, atraviesa esa separación infinita entre el cielo y la tierra. Y Jesucristo es el puente todo suficiente. Así dice el versículo 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios es un puente entre el cielo y la tierra. Esto fue verdad cada vez que habló un profeta en la antigüedad y se volvió realidad, una realidad maravillosa en la persona de Jesucristo. El Verbo, la palabra encarnada. En Hebreos 1 y 2 leemos: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y agrega en el versículo 14, Juan 1, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria,
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, Jesucristo, la palabra hecha carne, es el puente todopoderoso entre el cielo y la tierra. La lluvia y la nieve han descendido del cielo para dar fecundidad a la tierra. La palabra de Dios, Jesucristo, ha descendido a la tierra para traer vida a los que estábamos muertos. De manera que ahora sí hay un puente salvador. Y qué suave que ha llegado esta palabra. No fue como en el Antiguo Testamento, en truenos y relámpagos. No con piedras de granizo o agua-nieve que rompen los parabrisas de los autos y abollan la estructura de las carrocerías. El Señor, con un silbo apacible, se acerca a nosotros y nos dice en Mateo 11, 28 a 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios no es un Dios distante, y aunque su palabra pueda ser como un martillo que despedaza o como un fuego consumidor, no se trata principalmente de una palabra de juicio. Juan dice allí en 3:17, Dios no envió a su Hijo, a la palabra, al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La palabra de Dios es el puente salvador entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo se acerca Dios a nosotros? Dice en el versículo 6 de Isaías 55, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. ¿De qué manera se acerca a Dios? Se acerca por medio de su palabra. Al igual que la lluvia desciende desde el cielo trayendo con ella sus bendiciones para la tierra, así la palabra de Dios desciende desde el cielo trayendo bendiciones de Dios para nosotros, para los seres humanos. Cuando leemos en la Biblia o escuchamos un sermón sobre la palabra de Dios, Dios atraviesa un abismo para encontrarse con nosotros. Así que cuando Isaías dice, busquen al Señor mientras se dejen encontrar, no quiere decir que Dios está jugando a las escondidas ni escapándose de nosotros. Lo que significa es que cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios está tan cerca nuestro como la lluvia que cae sobre nuestras cabezas, o la nieve que cae sobre las mangas de la ropa. Y buscar a Dios significa abrir los ojos y recibirlo, pasar tiempo con Él, vivir con Él, caminar junto a Él y tenerle confianza para seguirlo como guía. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, porque es tiempo de salvación. Estamos en tiempo de salvación. Pero un día se agotará este tiempo. Y el que hoy es el abogado a la derecha del Padre, vendrá como juez. La palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra viviente es el puente salvador que Dios envía desde el cielo hacia la tierra para que así sus pensamientos puedan convertirse en nuestros pensamientos y sus caminos en nuestros caminos. Dijimos también que la palabra de Dios es una semilla de vida. Leemos el resto del versículo 10. Así como la lluvia y la tierra y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembre y pan al que come, advertimos aquí la manera en que Dios menciona 5 cosas que hace la lluvia cuando desciende a la tierra. Primero dice que riega la tierra. Segundo, la hace fecundar, la hace producir. Tercero, la hace germinar. Cuarto, da semilla al sembrador. Y quinto, da pan al que come.
¿Por qué hace Dios esta comparación tan detallada antes de decir en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca? Sin duda Dios hace esta comparación para que conozcamos y sintamos la verdadera razón por la que atraviesa la distancia entre el cielo y la tierra con su palabra. Dios desea que comamos su palabra con alegría y con esperanza. Así como come el pan aquel que cosecha el trigo, lo muele y amasa el pan de cada día. En otras palabras, lo que Dios quiere hoy día es que cuando leemos estos dos versículos creamos con todo nuestro corazón que su palabra es semilla de vida. Cuando Dios se acerca a nosotros con su palabra, lo que desea es que podamos sentir lo mismo que sentiría una huerta cuando la lluvia comienza a caer sobre ella. Dios quiere que nos sintamos como se sentiría un tallo de trigo, una planta de trigo, al momento en que cae la lluvia y comienza a ascender desde la raíz para dar origen a suculentos granos de trigo. O como se sentiría el agricultor cuando hay abundante maíz para alimentar al ganado y para la cosecha del año siguiente. Dicho de otro modo, Dios desea que su palabra sea consumida con alegría, esperanza y satisfacción. Sea el pan para nuestro espíritu. Jesús venció al demonio con la siguiente convicción: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Mira qué importante esta reflexión que hace el Señor. No solo de pan vive el hombre, así como el pan es necesario para sustentar nuestro cuerpo, también nuestra vida espiritual necesita el sustento de la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la gente empezó a apartarse de él porque sus enseñanzas eran demasiado difíciles, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿también ustedes quieren marcharse? A lo que Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6, 67 y 68. Comer la palabra es ganar la vida. Y creo que el versículo 10 está ahí para hacernos pensar de nuevo acerca de los versículos 2 y 3 de Isaías 55. Observen la relación entre escuchar la palabra de Dios y comer lo que sacia y ganar la vida. Dice en el versículo 2 de Isaías 55: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. El segundo punto acerca de la palabra de Dios es que se trata de una semilla de vida. Entonces dice el versículo 3 de Isaías 55, presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Continúen escuchando y comiendo mientras vivan. Esta es la única manera de superar las tentaciones de los encantos venenosos del pecado. En tercer lugar, dijimos que la palabra de Dios es soberana y triunfal. El versículo 11 nos dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esto parece ser un cohete propulsor que sostiene a todos los demás que hemos mencionado. Este versículo impulsa a todos los demás. La promesa de que la palabra de Dios es soberana garantiza todo lo demás de este capítulo. Garantiza que el puente entre el cielo y la tierra no se derrumbará. Sobre todo cuando estemos a mitad de camino. Garantiza que la semilla de la vida nunca morirá. Y garantiza que el pacto del versículo 3 será un pacto eterno. Las naciones mencionadas en el versículo 5 acudirán al llamado de los misioneros. El pueblo de Dios será glorificado
y el perdón del versículo 7 será abundante y rebosante. Recordemos este versículo 11. Mi palabra, dice el Señor, hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Esta soberanía nos da la garantía, mis hermanos, de que la predicación no es en vano, de que la semilla que está siendo sembrada caerá aparte en buena tierra. Sí, yo sé que mucha se perderá, mucha crecerá entre espinos y los espinos la ahogarán, otras se la comerán los pájaros, otras serán pisoteadas, pero sé que una parte caerá en buena tierra y que germinará y que dará fruto a 100 por uno. Lo creo. Cuando la historia llegue a su fin y suene la trompeta de Dios y los creyentes muertos resuciten y los elegidos de los 4 puntos del planeta sean reunidos por Dios y las cizañas incrédulas hayan sido arrojadas al fuego, Dios pasará la eternidad mostrándonos que no se perdió ni una letra, la más pequeña, ni una tilde de todo lo que se propuso por medio de su palabra omnipotente. Nos mostrará personalmente a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, que cada frase que dijimos tomada de su palabra, en testimonio o exhortación, logró cosas que nunca nos imaginamos. Incluso cuando pensamos que eran vertidas en vano, que no seríamos escuchados, que no prestarían atención. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice el versículo 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y este es un llamamiento a la razón y a la fe. Le pregunto, ¿qué otra cosa podría decir Dios si es en verdad Dios? Leamos el razonamiento expuesto en Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice el Señor: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y sabemos que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la importancia de seguir sembrando la palabra de Dios, aunque las situaciones parezcan adversas, aunque pareciera que estamos en una sequía espiritual. Y acá no tiene que ver con el fenómeno del niño o de la niña. Acá tiene que ver que nuestra boca no se calle, que nuestro testimonio sea visto por los demás, que las personas que nos rodean vean un cambio en cada uno de nosotros para que quieran conocer a este Dios que nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios es soberana, mis hermanos, porque Dios es Dios y porque no hay otro Dios. ¿Lo crees así? Para todos los que somos creyentes, esta es nuestra respuesta a cualquier tipo de desánimo. Es nuestra respuesta a las puertas supuestamente cerradas al Evangelio. Esta es nuestra respuesta a aquellos líderes nacionales, a los diputados, senadores, a los que tienen autoridad para promulgar leyes. La palabra de Dios cumplirá su propósito. En las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 8, leemos: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Y yo lo creo. Y espero que vos también lo creas. Y que no dejes de abrir tu boca para anunciar las palabras de vida y esperanza que están en el Evangelio. La buena noticia. Ese abismo que nos separaba de Dios ha sido superado por el puente que es Jesucristo. Dios vino a buscarnos. Dios, viendo que estábamos perdidos en nuestros pecados, Él vino a buscarnos en la persona de Jesucristo. Dios se hizo hombre. La palabra, el verbo se hizo hombre para venir a buscar lo que estaba perdido. Y como la palabra dice que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Él ocupó el lugar que merecíamos vos y yo. Él fue a la cruz a morir y derramó su sangre para que sea propicia a nuestros pecados. De manera que, como dice la palabra, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y yo aprovecho esta oportunidad para que si hay alguien que está escuchando este mensaje, todavía no ha tomado una decisión por Cristo, yo te animo, hombre, mujer, joven que estás escuchando, no pierdas más tiempo. Los tiempos que vienen serán cada vez más difíciles y solamente podrás permanecer si estás aferrado, aferrada a la palabra de Dios. Si crees con convicción firme que Dios es único, es verdadero y que no hay otro Dios fuera de Él. Si crees en este mensaje y le decís, allí donde estás, Padre, yo reconozco que te necesito. Reconozco que estoy en angustia, que estoy pasando momentos difíciles, que tengo miedo, que estoy asustado, que tengo depresión, que estoy enfermo, enferma, que no tengo trabajo ni vivienda, pero sobre todo que no tengo esperanza. Yo he escuchado este mensaje y como dice Isaías, tu palabra no vuelve vacío, no quiera que vuelva a ti vacía. Quiero que se quede en mi corazón. Yo recibo esta invitación maravillosa que nos haces y recibo hoy a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, tenelo por seguro que tu vida cambiará. Y que ya los problemas que te pasaban por arriba ahora serán problemas. Pero que tomados de la mano del Señor los superarás uno a uno. Porque en Cristo, como dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Porque Él ya venció. De manera que todos nosotros los que creemos en Él y le seguimos, somos más que vencedores. No habrá nada que nos detenga. Y la palabra de Dios será anunciada hasta que Él venga. Y cuando Él venga, vendrán tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles para los que se queden. Pero gracias por aquellos que han tomado la decisión. Y gracias a vos que sos mi hermano, mi hermana, y que también estás compartiendo el mensaje de salvación con tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, para que se cumpla este deseo de Dios, que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Que así sea. Dios te bendice y nos vemos el próximo domingo, si Él lo permite, donde vamos a participar de la Santa Cena. Dios te bendiga. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Nunca me dejas, lo sé muy bien.
amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
salvación.